Vía que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestar. En el control técnico hoy está el señor Alejandro Tovar, un veterano de la causa y, como se dice, pues un convencido de la que, causa guairista, ¿no? Bueno, eso es asunto suyo. Yo no entro en ese terreno, pero bueno, es Alejandro Tovar quien nos va a asistir, con quien vamos a estar sábado a sábado, y que desde luego pues hoy se manifiesta para nosotros con una serie de cambios que no solamente nos aupamos, sino que creemos en que los cambios son necesarios y que nos van a permitir desde luego replantearnos posiciones, replantearnos algunos temas y desde luego pues hacer los cambios que estimemos también necesarios. Nosotros desde luego vamos a depender. Eso no se vale, ¿vale? Esto no se vale. Esto no es justo, ¿vale? Esto es una trampa, te me perdona. Pero bueno, nosotros seguimos adelante con la otra vía y desde luego pues haciendo estos comentarios previos para quienes nos sintonizan semana a semana y desde luego dándole no solamente la bienvenida a Alejandro como soporte fijo de lo que vamos a hacer, sino adicionalmente a ustedes, amigos Radio Escucha, que nos sintonizan, algunos de los cuales inclusive nos han escrito haciendo algunas observaciones y desde luego nosotros agradeciéndoselo porque de una u otra manera, como lo hemos dicho siempre a lo largo del programa, siempre esperamos de parte del oyente una observación, una orientación y sobre todo que se sienta en libertad de hacer crítica y hacer sugerencias, porque al fin y al cabo nosotros no lo vamos a hacer mejor mientras no tengamos una alianza continua con el oyente. Es el oyente y son los invitados que tenemos sábado a sábado los que van a hacer posible que este programa pueda no solamente mejorar, sino también responder al propósito que se ha planteado la emisora de hacer cambios para beneficio de todos los que estamos directamente relacionados con este esfuerzo semana a semana, no solamente en el tema económico, sino también en el tema social y desde luego en aquello que nos interesa a todos, y es que a quienes estamos en el país, quienes están fuera del país, podamos de una u otra manera contribuir, aportar lo que sea necesario para que podamos definitivamente salir de este atolladero en el que hemos caído y en donde lamentablemente estamos algunos empeñados en mantenernos hasta donde sea posible por aquello de que siempre los atolladeros dan beneficio a algunos. Unos lo sufren, otros lo gozan. Y en el caso venezolano, quienes más lo sufren es justamente la población nacional que tiene que, perdón la expresión, que calarse a cualquier esfuerzo que se impone por la fuerza y si no, por la fuerza, por la vía de la violación de las normas. En todo caso, es la conversación que vamos a tener esta mañana con algunos invitados, esperamos que lo podamos tener a todos y si no, con quien vamos a tener para que justamente aclaremos lo que está sucediendo y lo que creemos que definitivamente pues no solamente es un paso positivo para el país, sino también para quienes de una u otra manera esperamos que tales pasos se traduzcan en beneficio de la población. Pero bueno, sigamos entonces adelante con lo que teníamos que decir desde el comienzo. Así que Alejandro Tovar, el caraquista natural que tenemos acá, pues está empeñado en montarnos de cadenas. Y, bueno, es asunto suyo, ¿no? Todos conocemos. Bueno, seguimos adelante. Así que, pero bueno, vale, entonces, entre Ligia y Alejandro, ¿qué van a hacer ustedes, vale? Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR, en todas las plataformas, y vea Twitter, Instagram, Facebook y por desde luego rcr750.com, que es nuestro portal. Como lo hacemos cada semana, esta semana pues luego nosotros les exhortamos una vez más, como lo decíamos hace unos minutos, a que nos escriban y que nos dejen su mensaje, la otra vía @gmail.com. Sugiéranos, recomiéndenos y desde luego díganos con qué persona pudiéramos también mejorar estas conversaciones que tenemos sábado a sábado. Hoy nosotros no vamos a meter definitivamente en un tema que en la medida en que vayamos conversando vamos a ir también haciendo otros comentarios alusivos a los cambios que se están dando en la emisora y que están incidiendo en lo que estamos haciendo nosotros. Ligia justamente nos dijo que debíamos abordar el tema de lo que está pasando, no solamente con el tema salarial, sino también con la respuesta por parte de las autoridades. En Venezuela, esta semana, por cierto, hubo una serie de reuniones en las que tuvimos la fortuna de asistir por la vía profesional
y en donde el tema salarial no solamente está relacionado con el presente, sino también con el pasado. Y es válido que teniendo hoy como invitado, entre otros, a Edgar Machado, ¿verdad? Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, nos permita no solamente llegar al terreno si eso es cierto, si eso no es cierto. La gran discusión que se ha dado esta semana en algunas reuniones en donde han estado representantes del sector privado y del sector gubernamental es que lamentablemente el país se habituó a la dependencia del negocio petrolero. El negocio petrolero dio mucho dinero para muchísimas cosas y justamente esto creó una cantidad de vicios, de malas costumbres por parte de las autoridades y de violación de las normas. Y obviamente al trabajador se le ha prácticamente dejado en la parte final de la lista, como se dice. Hoy estamos viviendo los efectos casi naturales ya de una situación inflacionaria, que no es, por no decir hiperinflacionaria, y eso lo puede decir mejor el invitado, porque de una u otra manera no es posible que definitivamente la familia venezolana pueda vivir en las condiciones como debería ser, como lo están percibiendo en este instante a nivel salarial. Yo se lo dejo a Ligia para que Ligia justamente inicie esta conversación y en la medida en que nosotros pues vayamos escuchando a Ligia, al invitado, nosotros vamos entonces a ir interviniendo para sumarnos a este necesario diálogo que de luego pues no es sino una extensión de lo que ya se ha planteado en otras ocasiones y que en esta oportunidad pues la gente ha salido a la calle, ha hecho valer su voz en procura de una respuesta. Esa respuesta es la que Ligia va a buscar también en este momento. Buenos días, señor Machado, y bienvenido a La Otra Vía. Muy bueno. Buenos días y un saludo a toda su audiencia y sobre todo a los compañeros caraquistas de ahí. Oye, por fin. Alguna teníamos que pegar, Alejandro. Bueno, ya estamos para el señor Machado y Edesio, son caraquistas, Alejandro y yo guairista. Bueno, veamos de todas maneras qué va a pasar ahí. Señor Machado, hemos visto indudablemente 2023 ha comenzado muy movido, digamos, desde el punto de vista de la calle, de la protesta. Los maestros, los trabajadores del sector salud, a los cuales también se han sumado otros sectores, indudablemente, estos movimientos, no han parado de exigir sus derechos. Derechos, obviamente, muy válidos, los reclamos que están pidiendo, que están haciendo, tomando en cuenta pues el encarecimiento del costo de la vida y que todos los días vemos cómo el supuesto dólar criminal, digo supuesto porque el dólar oficial no está muy lejos tampoco del supuesto criminal, todos los días evidentemente va subiendo y el poder adquisitivo de los trabajadores se va perdiendo con ello, ¿no? Hemos visto consignas, salarios de hambre, pensiones de muerte, hemos visto también consignas en estas protestas. Cuéntenos un poquito, en el caso particular pues del sector que usted representa, además del aumento salarial, ¿cuáles son las otras reivindicaciones que ustedes están demandando? ¿Cuáles son las condiciones en las que ustedes están trabajando? ¿Y qué es lo que esperan? Porque también hemos visto cómo el 14 de enero la vicepresidenta de la República atendió la llegada de un sector de trabajadores que también protestaba. Y les dijo, en las próximas horas el presidente Maduro va a dar una sorpresa, les va a anunciar el aumento salarial. Las próximas horas, hoy estamos a 28, o sea, hace exactamente 2 semanas de eso, aún no ha pasado nada. Y pareciera que no va a pasar nada tampoco por lo pronto, porque hemos visto como diputados, el ministro, todos dicen, bueno, estamos viendo, no se va a considerar en la reunión del lunes en Margarita, del Foro Diálogo Social, pero estamos viendo qué vamos a hacer, todavía estamos trabajando. Y si todavía estamos trabajando, evidentemente el presidente no puede anunciar algo, si es que están trabajando, algo por lo pronto, como lo anunció la vicepresidenta. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están esperando? Y cuáles son exactamente esas reivindicaciones que ustedes están demandando y cuáles son las condiciones en las que están trabajando. Sí, fíjense que del contrato anterior firmado por el Ministerio de Educación, las 17 organizaciones sindicales, Ministerio del Trabajo, Contraloría,
de ese contrato que fue firmado en el 2017, nos deben a los educadores el 280%, que eran deuda de ese contrato anterior, que eran aumentos que iban a dar en el mes de enero del 2017 un 20%, después un 60%, y la suma de ese contrato que fue firmado y fue violado por el Ministerio de Educación nos deben el 280%. El mes de diciembre del 2021 se introduce un proyecto de contrato colectivo porque ya el otro se venció, y bueno, un año completico discutiendo este proyecto de contrato colectivo. Se aprobaron 17 cláusulas en ese año, de enero a diciembre, ninguna con incidencia económica, y cuando la ministra llega y presenta la oferta económica del Ministerio de Educación, que se traducía en 20% únicamente, fue rechazado por las organizaciones signatarias de la contratación colectiva, porque ese 20% se lo iba a comer la inflación en el mes de noviembre. Porque tenemos que ser claros, la canasta básica que nuestra organización ha sacado por medio del Senda, que hace un estudio económico de la canasta básica nada más alimentaria para 4 personas, establece que en el mes de noviembre cerró en $475. Necesitábamos más de 50 sueldos mínimos para poder cubrir la canasta básica alimentaria para nosotros poder sobrevivir. Cuando un docente técnico superior lo que gana mensualmente son 230 bolívares. Entonces, fíjense cómo puede sobrevivir un ser humano con su núcleo familiar, y en este caso un docente, para poder mantener un hogar. En diciembre, nuestra organización, el Senda, de la FBM, cerró que en diciembre necesitábamos 490 sueldos mínimos. O sea que necesitamos, para poder sobrevivir en el mes de diciembre y poder cubrir lo que eran las tradiciones navideñas que los educadores no tuvieron, necesitábamos más de 66 sueldos mínimos. Entonces, cónchale, el gobierno se ha venido burlando de los trabajadores. En el mes de diciembre acordaron que se iba a hacer una reunión en el mes de enero del 2023, y pudimos ver que el inicio del año escolar en todos los rincones de Venezuela, los educadores salieron a protestar. Inmediatamente pudimos ver que el Estado se dio cuenta de la situación y dijo que se iba a reunir con las federaciones nacionales para discutir y seguir estando en una mesa de discusión, donde hasta el sol de hoy, que vamos a terminar el mes de enero, no ha habido ni la primera reunión. Entonces, la semana pasada, la Federación Venezolana de Maestros y sus 27 sindicatos filiales que están en cada estado, nos reunimos presencialmente aquí en Caracas el día miércoles. Pudieron llegar nada más 21 estados, y ahí decidimos que íbamos a seguir tomando las calles conjuntamente con otros sectores, salud, los pensionados, los pensionados y jubilados con 130 bolívares. ¿Qué pueden hacer un pensionado con 130 bolívares para poder sobrevivir? O sea, y hemos visto cómo años anteriores hemos tenido la familia de docentes que falleció aquí en Caracas en un apartamento de hambre, o como el profesor que murió en Mérida, con esos sueldos de hambre. Entonces, como decía unos amigos por ahí, nos están matando de hambre en estos momentos, y parece ser que el Ministerio de Educación se siente como Shakira, ciega, sorda y muda. No se pronuncia. La semana, este viernes que acaba de pasar,
se iban a reunir con una llamada que hizo la ministra con las 17 organizaciones y nuevamente deja embarcado a las organizaciones. Parece ser que el Estado no quiere reunirse ni quiere buscar soluciones. Por tal motivo, pensábamos nosotros que el viernes iba a haber la reunión porque en Margarita el día lunes se va a reunir la OIT y pensábamos que, bueno, iba a ser el inicio de volver a sentarse a una mesa de discusión y vemos que como que no le importa, pues. No será... Realmente... Sí, disculpe, señor Machado, pero antes de que concluya la reflexión, ¿no será que el gobierno se siente definitivamente que ustedes están débiles políticamente para reclamar derechos y justamente por eso, por lo que hacen ofertas, hacen propuestas y al final no le dan mayor importancia, ¿no? Bueno, yo pienso que sí, porque mira, ya nosotros no entendemos cuál es la situación, porque igual como estamos nosotros, los educadores estamos, hay otros sectores que yo creo que la mayoría de los sectores está pasando lo que vive el educador, y unos sectores tan importantes como es la salud y educación, que deberían ser los principales actores y bien pagados, en estos momentos somos los peores de América Latina. No puede ser que no lleguemos ni a un docente ni a $7 para poder mantenerse. Y mira, ya yo no tengo ningún adjetivo que colocarle al Estado porque no entiendo cuál es la situación que no se quiera reunir en estos momentos. Dicen que es que no, las sanciones, pero podemos ver cómo llegan carros de lujo, ¿verdad? Cómo hay tantos bodegones, y muchos bodegones no son de personas que son de ellos mismos, que montan sus bodegones realmente, y vemos cómo están los supermercados abarrotados de alimentos, pero no hay quien los compre. Como digo, ajá. No hay quien los compre, ¿no? No hay quien los compre. Nosotros acabamos de cobrar la quincena, y realmente la quincena se nos va en 5 productos nada más de la canasta básica. ¿Y cómo hacemos nosotros para entonces pagar el pasaje? Que hoy en día el pasaje... tenemos docentes técnico superior que ganan, como dije anteriormente, 230 bolívares mensual, y eso nada más se le va en el pasaje. En estos días estuvimos conversando con un docente y nos decía, mira, yo tuve que hacer lo que hacían mis abuelos en la época de la colonia, hacer una muñeca de trapo para tenerle un regalo a mi hijo. Y con lágrimas en los ojos decía, yo, no puede ser, un profesional que ha venido estudiando, se ha venido preparando, y que bueno, ahora no tenemos miedo. Nos hemos reunido toda esta semana hemos tenido reuniones con los docentes, padres y representantes, porque hay amenazas que dicen que van a poner a la VC y a todas sus fuerzas vivas a dar clases, donde ya los padres y representantes están claros que ellos no quieren que un bachiller le dé clase a sus hijos, cuando nosotros hemos reclamado, tenemos más de 5 años diciéndolo. El Departamento de Tecnología Educativa, que estaba en el Ministerio de Educación, que eran los especialistas para dar clase online, Aristóbulo Ituri, que para descanse, él fue el que lo eliminó del Ministerio de Educación. Y los docentes, en estos 2 años que tuvimos de pandemia, estuvimos experimentando, porque nosotros fuimos preparados para dar clases presenciales, no clases online. Claro. Y eso fue un fracaso realmente del Ministerio de Educación. Y nosotros lo decíamos, y se lo decíamos a los jefes de zona, a la ministra, a los viceministros de Educación: si ustedes le dan un sueldo digno, suficiente, como lo establece el artículo 91, suficiente para cubrir las necesidades, el docente asistiría al centro educativo con pandemia o sin pandemia. Ligia. Sí. Qué pena, ¿no? Sí, lamentablemente es la realidad, pero justamente por eso le quería preguntar algo, señor Machado, y es, evidentemente, bueno, hubo esos inconvenientes ahí
para poder dar las clases vía online, ¿no? Por todo lo que ya sabemos. Pues, Venezuela no es un país que definitivamente tenga la mejor conectividad y no todo el mundo lo hace, ¿no? Además de esas circunstancias, señor Machado, ¿qué otras limitaciones tienen para poder ejercer sus labores? No le escuché y disculpe la pregunta al final. Además del problema de la conectividad para poder dar clases, ¿cuáles son otras limitaciones que ustedes están presentando para poder cumplir con sus labores? Sí, mira, a nosotros se nos murieron muchos docentes cuando iban a los centros educativos en esta pandemia, porque resulta ser que el Ministerio de Educación, que era el responsable de la bioseguridad en los planteles, bueno, si no llega ni siquiera el vital líquido para poder hacer la higiene en los centros educativos y el gobierno nos obligaba que el docente tenía que ir un día a la semana a llevar y recibir los documentos de las tareas que hacían los jóvenes en su hogar, ¿verdad? Que muchos de estos jóvenes eran ayudados porque el título había que dárselo a los padres, que eran los que ayudaban a sus hijos a hacer las tareas en el hogar. No había bioseguridad, muchos de los docentes se contaminaron, muchos de estos colegas fallecieron porque el Ministerio de Educación no llegaba ni siquiera el alcohol ni desinfectante para poder hacer la limpieza en esos centros educativos. Aquí en Caracas estamos hablando más de 570 centros educativos del Ministerio de Educación y de esos tenemos aproximadamente casi el 80% de estos centros educativos que se están cayendo. No hay luz, hay filtraciones. Ellos el año pasado inventaron algo de las bricomiles, ¿verdad? Que era que llevaban el material al centro a donde lo llevaron, porque había muchos centros educativos que hicieron reunión con padres y representantes, con la comunidad, con los milicianos, y no llevaron el material. Y donde llevaban el material, le decían al personal directivo, ustedes son los responsables de buscar la mano de obra. ¿Cómo va un directivo a buscar la mano de obra para hacer ponerle los paños a una platabanda de los centros educativos? Muchos docentes, al inicio, antes de que comenzara este 9 de enero, muchos docentes en las visitas que hacíamos, estaban tratando de pintar su centro educativo en vez de estar planificando y ver cómo iban a recibir a sus estudiantes. Estaban tratando de mediar y que los muchachos vieran un salón de clase medianamente arreglado. Esa era la situación que vivimos nosotros en estos momentos. Y aquí la ministra dice que el 60% de los centros educativos estaban acondicionados. Mentira, tenemos centros educativos donde los niños se sientan en el piso porque no hay suficientes pupitres, donde la docente tiene que poner un papel bond para escribir sobre papel porque ya las pizarras no aceptan los marcadores y así sucesivamente. O sea, la situación es gravísima y nosotros el año pasado, en el mes de diciembre, decretamos emergencia educativa por toda esta situación que estamos viviendo, porque muchos docentes quieren dar clases, muchos se nos fueron. Aquí en el Distrito Capital, la matrícula de los docentes en estos 500 y pico de colegios que le nombré ahorita, debería ser de 15.000 docentes, y podemos decir que en estos momentos hay un déficit de un 30-40% en algunos centros educativos, y en general en Caracas tenemos más del 45% de docentes que falta. Inclusive tenemos docentes que de educación antes de la emergencia eran profesores de física, química y matemática, ahora son todo. Sí. Nosotros estamos conversando con el señor Edgar Machado, quien es presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital. Y quisimos justamente comenzar esta fase del programa La Otra Vía, conversando con la gente del sector educación. No es posible que queramos cambiar al país en su rostro triste que tiene ante el mundo si nosotros en la parte educativa justamente es donde tenemos un comportamiento más deprimente de lo que estamos apreciando en este instante.
lo peor es no solamente lo que él está diciendo, sino también lo que está describiendo por el comportamiento de las propias autoridades. Es decir, aquí el tema educacional definitivamente es un cero a la izquierda, haciendo uso de una figura matemática, pero es la realidad. Y es una realidad que no va a cambiar a partir de lo que decíamos al comienzo, y es que pareciera ser que el gobierno opta por mantener una posición frontal antes que una solución de fondo. Ahora, ¿qué país esperamos nosotros tener después? Cuando precisamente la parte educacional es una de las áreas que está desatendida en las condiciones como la está describiendo en este momento el señor Edgar Machado. Tenemos entendido, nos está diciendo Ligia, que tenemos que hacer una pausa para poder justamente continuar esta conversación con el señor Edgar Machado y con el propósito, entre otras cosas, de hacer posible que los padres y representantes, o aquellos que fueron en algún momento padres y representantes porque sus hijos están en otra área de la educación, sepan no solamente lo que está sucediendo, que no es nada nuevo tampoco, sino también en lo que significa definitivamente entender en qué se traduce esta situación que definitivamente a quien castiga es al país. Queríamos, después que hagamos la pausa, vamos justamente a hablar un poco sobre quiénes se han ido, cuántos maestros se los han ido, en dónde están funcionando y qué respuesta le está dando la autoridad venezolana en función de futuro. Porque definitivamente aquí hay dos opciones: o dejas el colegio cerrado o dejas el colegio esperando. Eso no es justo, señor Machado. Si usted viera aquí al operador con una camiseta de La Guaira, eso no es posible. Pero bueno, vamos a seguir lo nuestro de todos modos. Pero es definitivamente la gran realidad, es cómo definitivamente nosotros queremos tener a un país distinto cuando precisamente al ciudadano, en este caso a los niños, le estamos dando la respuesta que le están dando en este instante las autoridades. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio, en donde hoy tenemos como invitado al señor Edgar Machado, quien es el presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios, 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación de esta mañana con el invitado de La Otra Vía, el señor Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital. Y desde luego, pues, el tema que nos ocupa es el tema de la educación y el tema del maltrato que recibe el educador venezolano a partir de la relación que tiene con el Estado. Y decimos esa relación porque justamente se guía con base en contratos colectivos, con base en acuerdos especiales y que finalmente terminan convirtiéndose en lo que estamos apreciando. Para pena nuestra, desde luego, para pena de los venezolanos, el inconveniente no solamente es de presente, el inconveniente es de futuro. Muchos de los educadores que han venido sufriendo lo que han venido sufriendo hasta este momento, no solamente están en condiciones ya de retiro, sino que aquellos que venían motivados, que están motivados para seguir carrera profesional, desde luego pues se siente desmotivado y más interesado en migrar que desde luego darle una respuesta a lo que necesita el país. ¿Qué de Venezuela en función de futuro, señor Machado, cuando justamente hay que ir al relevo, y el relevo en estas condiciones no es posible? Primero porque le pagan mal, pero después porque la gente que tiene motivaciones para seguir adelante en la educación prefiere retirarse, ¿no? Fíjate lo siguiente, yo tengo que recalcar algo que está sucediendo en estos momentos, que tenemos docentes que estuvieron trabajando desde el mes de enero y en diciembre lo que le hicieron fueron un medio pago, ¿verdad? Y en estos momentos también tenemos docentes que apenas le alcanzaba el dinero para poder asistir al centro de trabajo. Le hicieron una modificación de salario. Ellos dicen que es para que el docente se presentara, pero hasta que el docente no se presentaba, era una suspensión del salario, jugando con la vida de ese docente, ¿verdad? Docentes que de repente estaban de reposo, también lo pasaban a esa situación de modalidad. Y ellos dicen que es una modalidad, pero no, es una suspensión, jugando con la vida de esos docentes que inclusive estaban trabajando, iban hasta 2 o 3 días presencial al centro educativo y los suspendieron de clase. Ahí vemos que no hay un control realmente y tenemos docentes que se fueron del país. Y todavía tenemos estos docentes que le caen en sus cuentas su quincena. Entonces el docente que se quedó en Venezuela porque tiene la vocación, entonces el Ministerio de Educación, como dice el refrán, primero dispara y después averigua. Sí. Entonces están jugando con la vida de esos docentes. Y lo otro es que yo vivo en una casa de docentes. Mi hijo es docente. Mi señora esposa es docente, jubilada del Ministerio de Educación, con 29 años de servicio y después, en vez de estar disfrutando lo que nos queda de vida, en estos momentos ella está trabajando en una escuela distrital, donde lo que le pagan son 200 bolívares quincenal, ¿verdad? Y en un privado en las mañanas. Entonces, eso lo tenemos que hacer. Y la preocupación que a veces nos sentamos aquí y mi señora esposa lo dice, ¿cómo es posible que el futuro de Venezuela, tenemos jóvenes, porque mi esposa es psicopedagoga, y tenemos jóvenes que van a pasar de 6º grado al liceo y apenas pueden tomar un dictado? Muchos no saben multiplicar y así en todo lo ancho de Venezuela tenemos esa población que tiene mucho déficit. Y entonces imagínate, ese es el futuro que nos van a sustituir a nosotros. No puede ser. Sí, y que el ministerio no haya tomado carta en el asunto. Nosotros le hemos dicho, ¿cuál es la solución? Bueno, vamos a sentarnos con las universidades que preparan docentes, vamos a sentarnos con las organizaciones sindicales, con los padres y representantes, que son los más afectados con los niños, y vamos a buscar una solución. Y vemos que no hay voluntad por parte del Estado.
Y eso es preocupante porque, así como lo dije, ese es el futuro que nos van a sustituir a nosotros. Y el déficit que tenemos aquí, el déficit de docentes es bárbaro. Entonces no puede ser que nosotros no tengamos una visión de tener un sueldo suficiente como lo establece el artículo 91 para que sea atractivo y estos jóvenes, por lo menos en el pedagógico de Caracas, comiencen a estudiar educación. Ellos dicen que prefieren la economía informal, claro, porque en una esquina vendiendo café ganan más que estando con vocación en un centro educativo trabajando un mes. Y al final del día lo que se trata es de sobrevivir, ¿no? De tratar de mantener y cubrir las necesidades básicas, ¿no? Así es. Señor Machado, ¿tienen previsto para esta semana volver a participar en algún movimiento de calle, algún llamado, alguna exigencia particular? Sí, fíjate, el día lunes vamos a, esto lo vamos a hacer a lo ancho y largo de nuestro territorio nacional, los sindicatos que pertenecen a la Federación Venezolana de Maestros, vamos a salir nuevamente este lunes. Y este lunes vamos, aquí en Caracas, vamos a hacer una concentración, asamblea en la Plaza Venezuela, donde se nos van a unir varios sectores como es el sector de salud, los 17 hospitales de Caracas, la gente de telecomunicación, que son la gente de CanTV, que también están viviendo la situación. Fíjate que ahorita me acabo de meter para poder tener yo internet en mi casa y tuve que pagar 135 bolívares de lo que es el plan que yo tengo, donde tenemos un internet que va y viene. Muchas veces no utilizamos lo que es el teléfono de CanTV porque, bueno, todo lo hacemos por celulares. Y es más ahorita, que el salario mínimo, ¿no? 135 son 5 bolívares por encima del salario mínimo. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder, o pagamos el servicio de internet, o comemos o compramos medicamentos? Entonces, este lunes la invitación es a todo el pueblo de Venezuela a salir a las calles, porque la situación de educación no es un problema únicamente del educador, claro, es un problema de todo, porque hasta la tercera edad tienen nietos, tienen hijos que están en los centros educativos, hasta la universidad va a estar con nosotros el día, porque también los profesores universitarios están viviendo esa situación. Fíjense que esta semana estuve en el Pedagógico de Caracas y daba tristeza. Yo soy docente de educación física, estuve trabajando, soy jubilado del Ministerio de Educación, tuve que también conseguir trabajo en una escuela distrital. Tuve 29 años trabajando en educación especial. Y entonces, después de estar disfrutando mi vejez con mi señora esposa, tengo que seguir trabajando. Y la verdad que me da tristeza que cuando yo comencé en el pedagógico, nada más en educación física se inscribían más de 2.000 bachilleres para que únicamente quedar 30 docentes en la mañana y 30 futuros docentes en la tarde. Hoy en día vemos que el déficit de docentes hasta de educación física, que era donde más había, hay déficit en los centros educativos. Entonces, el pedagógico de Caracas da tristeza, está totalmente desierto. Los salones de clase con 5 o 6 estudiantes. Bueno, debería ser. Sí. Bueno, de hecho, vimos en estos días una información en la cual se decía que la Universidad Central de Venezuela se había obligado a cerrar unos 16, 18 posgrados definitivamente por deserción. Entonces estamos viendo que ya ni siquiera, en el caso de la medicina puntual, ni siquiera los estudiantes están participando, ¿no? No están motivados para inscribirse y seguir adelante, o por lo menos aquí. Señor y los docentes que se nos fueron del país, que he tenido algunos contactos con ellos, fíjense si la educación venezolana era buena, que muchos docentes que están en Perú, Chile,
ya están como directores en esos centros educativos. Entonces quiere decir que la educación que tuvieron nuestros docentes es buena. Tanto así que han sido contratados no como profesores, muchos como profesores, y otros ya están dirigiendo estos centros educativos fuera de Venezuela. Incluyendo universidades, profesores. Incluyendo universidades. Bueno, nosotros lo que queremos decir en este momento, más allá es que usted ha hecho el anuncio de que esta semana pues habrá alguna manifestación o una expresión de lo que significa el reclamo al derecho. Porque aquí no se le está pidiendo al gobierno que le haga favores, sino que cumpla con su responsabilidad y sobre todo que tenga en consideración que el problema está en que lo que se vive hoy lo va a pagar el país en función de lo que definitivamente se va a presentar mañana. Ahora, profesor, tengo que decirle al profesor porque usted es un educador, definitivamente, y por respeto también hay que hacerlo saber. Es un dirigente sindical, pero también es un profesor. ¿No cree usted que hay intencionalidad en lo que es el sostenimiento de una estructura educativa en donde no tenga capacidad de reclamo ante el Estado, porque al Estado le conviene precisamente que parte de la población, como el caso de ustedes, estén prácticamente a merced de lo que dispone el propio gobierno y no en las condiciones como ustedes definitivamente tienen derecho a reclamar para poder vivir mejor? Bueno, fíjate que yo pienso que sí, porque hace años un personaje que estaba en las altas esferas del Estado dijo que aquí no se podía, en la zona de difícil acceso, en los barrios, no se podía preparar a las personas porque después que estaban preparadas pasaban a ser opositores. Sí. Me parece que, bueno, mira, si así piensa la mayoría, oye, Venezuela está en vías de ser un país bien pobre como lo es por lo menos Guatemala, por nombrar un país, ¿no?, donde la educación es bien baja. Y lo lamentable de esto es que yo no le estoy viendo una solución. Día a día vemos cómo se llenan las calles de más protestantes y el Estado no hace nada, ni siquiera ha tenido la voluntad de sentarse con las federaciones, por lo menos el viernes que los dejaron embarcados, como para decirle a la gente de la OIT que van a estar el día lunes, mira, ya nos sentamos con los educadores. Ni eso hemos visto esa voluntad por parte del Estado. Entonces, mira, yo lo que veo aquí es una situación bien complicada. Nosotros, es importante decir, nosotros no estamos llamando a paro. Nosotros estamos llamando a asambleas con padres, representantes, docentes, explicándole la situación y que en muchas instituciones, por lo menos en portuguesa, nos decía el presidente Alias Costa del sindicato que preside allá en Portuguesa, que ellos desde el 9 no estando a las aulas de clase. Aquí en Caracas, con los padres y representantes que han tomado la decisión ellos de que el docente vaya lunes, miércoles y viernes y los otros 2 días se queden en su casa o vayan a asambleas, lo han tomado los padres y eso es importante, que los padres se están dando cuenta de la situación. En Apure, la presidenta de Apure nos decía, en esta semana que tuvimos el día jueves una reunión, los 21 sindicatos a nivel nacional, que allá en Apure se reunieron con la VC, todas esas fuerzas vivas de esa región y los padres y representantes. Y los docentes le preguntaban a los padres y representantes si ellos querían que estos bachilleres entraran a clase y le dijeron que no entraran ni un solo de esa VC porque ellos no lo iban a aceptar y no iban a mandar a sus hijos a clase porque ellos quieren y necesitan que sean los profesores los que fueron preparados para enseñar a sus hijos, y eso para nosotros ha sido una enseñanza, que los padres y representantes están abriendo los ojos. Aquí no estamos hablando de política, sino política educativa, no política partidista ni nada de eso. Sí. ¿Qué opinas tú, Ligia? Es muy lamentable. ¿Qué opina una madre, qué opina una abuela, qué opina de lo que es apreciar lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo y sobre todo
esa ausencia aparentemente interesada por parte de las autoridades en no darle respuesta al educador? Claro, el punto es, esto es intencional, ¿no? O sea, esto lo estamos haciendo es precisamente para provocar que desgaste, cansancio, migración, venezolanos mal preparados, porque si me voy a meter a educar a mi hijo, a un muchacho, a mi nieto, con unas VC que no están preparadas, que no están formadas para educar, es todo un trabajo definitivamente. ¿Qué se puede esperar? Es justamente esa la sociedad que quiere, que está creando intencionalmente el gobierno para quedarse para siempre en el poder. Bueno, no estoy hablando de las mismas personas, pero evidentemente el sistema para permanecer por siempre, no lo sabemos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, señor Machado, profesor, de la reunión con la gente de la OIT? ¿Usted cree que definitivamente organizaciones internacionales como la OIT pueden en algún momento determinado convertirse no en un mediador, pero sí en un propagador de lo que significa la realidad que está viviendo Venezuela? Sabemos que dependemos de una realidad política en donde se impone una manera determinada de decidir, pero ¿cuánto más puede Venezuela, que es uno de los países que hoy está ufanándose de que a corto plazo aquí vamos a tener nuevos ingresos a partir del negocio petrolero? Ese negocio petrolero que supuestamente debe dar una respuesta. ¿Ustedes qué esperan de la OIT, del petróleo y del discurso del Estado? Bueno, realmente nosotros tenemos todavía un poquito de fe porque tenemos un docente que ya no cree que aquí hay solución. Yo sigo pensando que no hay mal que dure 1000 años y que, bueno, tarde o temprano tienen que reconocer, y ojalá que antes que el Señor me diga que tengo que partir de este mundo, podamos lograr que los educadores lo tomen en cuenta como los toman en otros países, y que, bueno, esperamos que con la situación del petróleo que se va a exportar a Estados Unidos, puedan invertir en educación, en los centros educativos, porque la educación y el sector salud, como lo dije al principio, son los pioneros de un país, ¿verdad? Y que realmente, bueno, todavía yo, Edgar Machado, una persona de 61 años, pienso que, bueno, podemos tener, si el Estado tiene voluntad, podemos salir de abajo y que Venezuela sea el país que todos los venezolanos queremos. Esa es mi reflexión y sigo todavía teniendo fe, rezando todos los días para que mi hijo, que se me fue del país buscando un futuro, pueda regresar el día de mañana y poderme encontrar con él. Y mira, esto es triste, da tristeza. Tampoco descarto que aquí en un momento dado pueda llegar una huelga, porque si el gobierno no toma carta en el asunto y mete las manos y se sienta con los trabajadores, aquí cada día vemos cómo se están sumando día a día más trabajadores. Entonces el llamado es a los padres, representantes, que apoyen a sus docentes y que este lunes nos acompañen conjuntamente con otros sectores a ver si esta gente del Estado, del gobierno, se quita esa venda que tiene en los ojos. Señor Machado, aprovechando que representantes de la OIT van a estar este lunes aquí en Venezuela y ustedes van a hacer una manifestación de calle, ¿hay previsto alguna presión en particular, algún llamado, aprovechando que justamente estos representantes van a estar aquí en el país o se van a reunir, no sé, la representación laboral con la OIT para plantear este punto precisamente? Sí, por lo menos el sindicato que está en Margarita, ellos van a hacer protestas donde ellos se vayan a reunir. No van a dejar las calles. Nosotros hasta los momentos la información que nos han dado es que no es únicamente los trabajadores de la educación que van a estar ahí protestando,
sino es como lo dije, a lo largo y ancho de Venezuela. Y esperamos que estas personas le llegue el clamor de los trabajadores y que, bueno, se respeten esos convenios internacionales que Venezuela ha firmado. Porque la verdad que si el gobierno no toma carta en el asunto de, ¿cómo le diría yo?, de ceder y realmente cumplir con lo establecido en las leyes, aquí puede, bueno, si en el 99 hubo un estallido social únicamente por 0.25, ahorita no es 0.25 el aumento de la gasolina que hubo, ahorita es hasta la salud. El docente venezolano no tenemos seguridad social. Y con esto quiero decir que el docente muchas veces tiene que buscar las herramientas y los conocimientos que les dieron sus abuelos en buscar hierba para preparar té, para poder curar una gripe, porque ni siquiera un Atamer o una medicina para cortar algún tipo de enfermedad lo podemos hacer. Yo gasto únicamente, porque soy hipertenso y tengo problemas del azúcar, son aproximadamente hasta 100 bolívares quincenal. ¿Cómo hago para sobrevivir y mantener mi hogar y mantener los servicios? Entonces, la situación, la verdad es que ya no estamos en pobreza crítica, sino estamos más abajo del subsuelo. No sé qué adjetivo ponerle ya a esta situación que viven los trabajadores. Bueno, nosotros esperamos que no solamente quienes nos han sintonizado esta mañana puedan no solo haber entendido la magnitud del problema que está viviendo el sector de la educación en Venezuela. Lo hemos dicho a lo largo de la conversación, y es que no podemos tener un mejor país si tenemos peores ciudadanos, poco a poco. Y aquí el peor ciudadano lo está creando el Estado cuando le dan una respuesta en las condiciones como está establecido, no solamente en los convenios, sino también en lo que significa la necesidad de la enseñanza del individuo. Es una pena que tenga que estar en la calle, y cuando se van sumando otros sectores es evidencia de que definitivamente aquí la multiplicación de problemas no va a cambiar. Y no va a cambiar porque aun cuando están entonces ufanándose lo que va a pasar con el sector petrolero y los nuevos negocios que se están dando, desde luego pues terminemos entendiendo que ese negocio es de unos pocos y no de lo que definitivamente necesita el país como un todo, como lo ha explicado el profesor Edgar Machado, y que recordamos por supuesto que este lunes pues hay una acción de protesta. Infinitamente agradecido, profesor, por habernos atendido y por supuesto habernos ayudado a difundir lo que está pasando en el sector de la educación. Nosotros nos retiramos para que los demás muchachos que vienen después de nosotros se sumen pues al esfuerzo que estamos haciendo acá en La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Ligia Perdomo y Herencia Brito Escobar hemos sido los que hemos estado en esta conversación esta mañana, contando de luego con el compañero Alejandro Tobar, que está empeñado en ponernos una cortina de los tiburones en la Guaira. Es asunto suyo. Mira que como dice, el primer maíz es para los pericos, ¿no? Bueno, no lo sé. Vamos a ver. Vale. Bueno, vamos a ver. Todavía hay chance. Vámonos y hasta sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. RCR 750 AM, porque lo bueno